escritor, vendedor itinerante de libros, mejor dicho, perseguido por el gobierno del Partido de la Costa, vendedor itinerante de libros. Además, se halla llevando adelante un emprendimiento de un nuevo espacio contracultural o cultural, como le gusta decir al cabezón. Le vamos a dar la bienvenida a este señor con quien vamos a conversar. Alan Riquelme, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Gustavo. Buen día, la audiencia. Gracias por la introducción. De todo eso hay un poco a media, un poco cierto, sí. Bueno, sí, un laburador que todos los días intenta dar un mensaje a través de su oficio, más que nada. Bueno, me interesa muchísimo esa palabra que utilizaste, Alan. Se te escucha un tanto entrecortado por momentos, pero me interesa eso de un trabajador, un laburador. Y en verdad, también aquel que se inserta bajo herramientas que tienen que ver con el arte, con la cultura, con la venta de libros, por ejemplo. Es un laburante. Y un laburante que muchas veces es desprestigiado, que muchas veces, como vos, es perseguido. Qué increíble, ¿no? Sí, me han tocado recibir por ahí a veces la mirada. Yo voy a ir hablando ahora un poco más suelto, recién la introducción la hice un poco más pausada quizás, para que me corrijan si se escucha bien de corridito, ¿sí? Ahora perfecto. Bien. Sí, un oficio que de cierta manera lo fui descubriendo. No quiero decir inventando, porque después muchos me corrigen o alguien me corrige, me dice, che, ya había un vendedor ambulante de libros antes o hay en otros lados, bueno. Pero sí fui descubriendo en Buenos Aires y bueno, creo que ahí era una manera también de expresarme, era una manera de poder tener un diálogo con las personas, con los trabajadores, ir y realmente entrar a los trabajos, más que nada del comercio, y a ir descubriendo un poco el mundo con mis propios ojos, ¿no? Porque a veces esto de los medios, lo hablamos un poquito al aire la semana pasada, en lo que decía que yo me alejo un poco de los medios, dejo de consumir, no quiero sentir tan cerca la influencia de los medios, ¿no? Porque si no nos ponemos un poco más críticos, los medios nos están influenciando todo el tiempo. Esa frase, somos lo que consumimos, es el mejor ejemplo, ¿no? Entonces, si consumimos medios, consumimos redes sociales, va a quedar bastante acotada la realidad que podemos analizar y por tanto la opinión va a ser acotada. Sí, ¿sabés qué creo yo, Alan? No es que disienta con tus palabras, pero déjame un lugar para agregar algo más. Yo no creo que el problema esté en consumir medios o consumir redes sociales. Me parece que el mayor inconveniente radica en que en ese consumismo no tenemos el sentido crítico, la visión crítica. No apelamos al criticismo, porque me parece que sería la única forma de poder transformar toda esta revelación cultural que vivimos en la posverdad, en la cultura líquida y demás, ¿no? Sí, en primera instancia me parece que es digno aceptarnos como personas que no tenemos la verdad, ¿no? No somos precisamente los portadores de la verdad. Nadie en ningún momento, y al ser en sociedad, en la construcción, en comunidad, sí o sí tenemos que someter nuestra verdad a la crítica de los demás y estar a la altura de poder aceptar esa crítica y entender que todo lo que se haga sea en construcción con la comunidad, ¿no? Entonces, parece que eso es el primer paso que debe ser uno de los más difíciles, sin lugar a dudas, porque ahí ya atenta a la psicología personal de cada uno con respecto al ego, decir, pucha, al final yo pensé que era así y no era tan así. A mí me pasó con la marcha del 24M, vino a despertar un poco. Yo fui de marchar, o soy en realidad, de salir a la calle, de expresarme a través, pero hoy en día estoy un poco en contradicción y me acepto en esa parte de decir, no sé si está bien o si no es un mismo producto de este sistema salir a la calle a manifestarse, ¿no? Porque en realidad para que la policía tire esa bala de goma, ese gas lacrimógeno, tiene que haber gente enfrente. Pero ¿cómo hacemos si no nos expresamos en la calle? ¿Cuál es el medio, el método? Si hoy en día lo que estoy diciendo es, che, no vayamos. Me parece que un poco la comunidad mapuche de cierta manera hace eso, cuando se entera de la avanzada de parques nacionales y de gendarmería, hoy en día está retrotrayéndose y dejando los espacios para que
Parques Nacionales pueda quedarse con esos lugares. Bueno, me parece la estrategia hoy, no sé si es tanto salir a la calle, porque me da la sensación de que pareciera que necesitan eso también un poco. Los medios ya lo conocemos, ya sabemos que necesitan hacer esa noticia, y por otro lado también el gobierno necesita mantener el foco ahí. Pero y si no es ese el método popular de expresión, ¿cuál es entonces? ¿No? Entonces ahí es donde tenemos que someter todo esto a estos debates, ¿no? Este programa que ustedes llevan adelante me parece que es ideal para eso, porque la gente entra en conflicto, ¿no? Se empieza a preguntar cosas, che, pero no es ni A ni B, y entonces, y por eso también, bueno, me gusta y felicito y apoyo estos programas que tienen como una mirada más crítica, sin posicionarse en ningún lugar político específico, ¿no? Bueno, siempre decimos nosotros, Alan, que no tenemos ideología, por lo menos con el cabezón aquí en la radio ha vivido equivocada. Más bien somos gente de ideario, es decir, nos permite esa posibilidad de ser más libres. Y como bien vos decías, entrar en contradicción, ¿por qué no?, con nuestros propios pensamientos o creencias anteriores. Inmediatas. Mira, con todo lo interesante que estabas contando en cuanto a la reflexión que estabas haciendo, recordé una frase de Friedrich Nietzsche, ¿no? Ese fantástico filósofo pesimista, bueno, no tenía una escuela referencial, ¿no?, en definitiva, que decía que más allá de la verdad objetiva, la verdad universal, no existían las verdades, solo existían las interpretaciones. Y es un poco esto que vos nos estás diciendo, nos estás evocando en cuanto a distintas situaciones que uno creía en el pasado que eran las correctas. Y sin embargo, como la vida es movimiento, por buena fortuna, podemos someterla a otro tipo de juicios también. Claro, exacto, sí. Creo que si hay gente escuchando y tiene el libro a mano del vendedor ambulante libro, es el cierre de mi libro, que es un poema muy corto, me queda grande la palabra poeta porque no lo soy, pero bueno, es un método de expresión que tengo, y ahí se llama Cosmovisión, y un poco habla de esto, si che, nos podemos equivocar, ¿sí?, con respecto a defender ciertas cosmovisiones. Está bueno someterse completamente a la crítica y a la autocrítica constantemente. No somos los dueños de la verdad, entonces a ese es el primer. Y cuando nos damos cuenta que estamos equivocados, hay que defender otra postura, y bueno, lamentablemente queda aceptarse erróneo como ser humano y ver qué verdad podemos empezar a defender de aquí en adelante si la anterior no era la correcta. Me parece que de ese sentido, ahí si alguien tiene el libro a mano, tiene Cosmovisión, es una recomendación, decir, bueno, entendamos, ¿no?, que nos podemos equivocar lo que defendemos, y después someterlo a crítica, ¿no?, y autocrítica, y ver cómo seguimos, ¿no?, porque definitivamente venimos errando en los caminos todo el tiempo. Sí, incluso te agregaría, Alan, discúlpame, ¿no? No solo equivocarse, podemos no estar equivocados, pero lo interesante es que también podemos enriquecer ese concepto primero que teníamos. Claro, exacto, sí, sin lugar a dudas, sí. Sí. Bueno, coméntame un poco de ese libro, Alan, que escribiste. Con el libro ahora en la parte de distribución, o sea, el libro fue un trabajo de 6 años de salir a las rutas argentinas y tratar de llevar por lo menos un mensaje con la acción, que es la venta de libros ambulantes, ¿no? Generar un puesto de trabajo que para mí antes no existía en mi vida, y empecé a generar ese puesto de trabajo, y a veces lo comparto y invito a jóvenes, también a no tan jóvenes, a que es un buen rubro con el cual uno puede defenderse en la vida, ¿no? Uno puede generar ingresos, puede vivir tranquilamente, y aparte, bueno, poder estimular el conocimiento, ¿no? Poder tener captación de sabiduría. Bueno, hay varias frases que siempre están surgiendo porque es un trabajo que poetiza, ¿no? Te acerca mucho a las palabras, al buen uso de las palabras. Así que bueno, siempre están saliendo frases muy lindas, frases nuevas. Creo que tiene su lado romántico, sin lugar a duda, en esto de los sociólogos, de la sociología. Tiene una cuestión de darle un toque de ilusión y de esperanza a esto de los libros, que de cierta manera la tendencia y el discurso hegemónico por frases que recibo todos los días, sí, che, la gente no lee,
la gente ha dejado de leer, ya nadie lee libros. Bueno, son frases que todo el tiempo se intenta, cada vez que me cuelgo la mochilita, decir, bueno, esa mochilita que pesa, también pesan esas frases. Claro que sí. Dar los debates en la vía pública, ¿viste? Decir, no señora, no señor, está equivocado, la gente lee, está leyendo cada vez más. Yo calculo que hay, sin lugar a dudas, informes que deben explicar por qué leemos más en esta parte de nuestra vida y no menos, que en realidad el discurso intenta eso, ¿no? Como imponerse a través de la no lectura. Bueno, ya que hablabas de la sociología de la literatura en algún momento, justo ayer, fíjate vos qué coincidencia, Alan, culminé el taller de escritura multidisciplinario que dictamos aquí en NDR y hablábamos de ese tema, ¿no? De la sociología de la literatura, de las letras, que tiene un proceso que no solo abarca lo que es la obra o el autor, sino también los medios que se tienen para distribuir, para hacer conocer a ese autor y esa obra. Y la sociología dice, por ejemplo, las bibliotecas, las librerías, los vendedores itinerarios de libros, ¿sí? Pero a la vez, también la sociología hace referencia a cómo el poder afecta esos medios para que haya obras que se lean y otras obras que no se lean. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, sí. En este lado humano que tengo, a veces me ofusca que me pidan tantos libros que a veces uno, primero que no tiene, segundo como escritor debo envidiarles el éxito a Gabriel Rolón, no sé, a distintos autores que piden constantemente, si no tengo, porque tenemos ciertos códigos dentro del mundo de los libros usados. Explico algunas cositas. O sea, el libro da una vuelta, primero es nuevo, ¿sí? Después entra al mundo del usado y el primero que lo adquiere, cuando compra un libro, se lo deja algunos años hasta que se cansa y ahí recién entra lo que es el mercado del usado. Entonces hay muchos libros nuevos que por lógica la gente los quiere tener, los piensa, los pide y los viene a pedir capaz que a la persona que no los va a tener. O sea, soy uno de los que estoy más adelante en la cadena. Claro. Pero bueno, sí hay como esta idea de leer mucho, ciertos autores que tienen como una mecánica de distribución, de propaganda en la vía pública, en los medios de comunicación. Y bueno, nosotros estamos arrancando, también a veces falta que alguien confíe en esos autores emergentes que todavía ni siquiera yo, escritor, para mí me queda grande, yo siempre... Sí. Que abandonen un poco esos escritores de escaparate de supermercado, ¿no? Que son bestseller, tienen la tradición de desprestigio de ser bestseller, como Paulo Coelho, por ejemplo, qué sé yo. Bueno, Alan, repetime el nombre de el título de tu libro. Bien, el título se llama El vendedor ambulante de libros. A ver, debo tener uno por acá cerca. A ver si lo mostramos para la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales con imagen. A ver. ¿Lo estás buscando, Alan? ¿Dónde estás? Bueno, dale. Ahí está, sí, perfecto. Bueno. Ahí tenemos la tapa del libro de Alan Riquelme, El vendedor ambulante de libros. ¿Podemos clasificarlo dentro de lo odioso que son las clasificaciones en cuanto a un subgénero de la narrativa que tendría que ver con la crónica? ¿El libro la trama de la historia del libro? Sí, tiene... Crónicas de viaje, sin lugar a duda. Es un libro que lo cuentan objetos, que no hay una voz humana narrando, sino que son objetos los que van contando la historia del vendedor ambulante del libro. Así que hay un libro que habla, hay una editorial que toma voz y habla, hay bicicletas que toman voz y hablan, cuentan historias, bueno, y esa es como el hilo conductor, ¿no? Y después hay un capítulo que es el 3, que ahí se juntan muchos textos de cuando... ya salen de esto que puede ser una literatura fantástica. Para solamente el capítulo 3 es un rejunte de textos que fueron escritos durante los 6 años, que no tienen mucho que ver con lo que es el vendedor ambulante de libros, sino más bien carta a los poderes, esta especie de problema que he tenido en todas las ciudades que he ido, o en la gran mayoría, que es no poder vender libros en la vía pública. Entonces me parece que ahí hay un trabajo que tenemos que hacer los libreros,
con respecto para que pueda tener una itinerancia, que el laburo del vendedor ambulante pueda tener un formato más reglamentado, porque me pasa eso, que ciudad donde voy, ciudad que empiezo a los golpes, a los choques con los municipios, y entiendo que los municipios también tienen que cumplir su parte, a veces con poca cintura, pero tienen que hacer eso. O sea, si hay una normativa que no deja la venta ambulante, bueno, trabajar con un sector de la política y de la legislación para que los vendedores ambulantes de libros podamos ir por distintas ciudades y decir, che, mirá, tenemos cierto aval por la legislación, que estamos generando cultura en los distintos lugares que vamos, estamos motivando a la gente a que lea, estamos regalando libros, hay todo un movimiento de libros que es culturizar también, pero bueno, después viene el otro sector, que no, lo mío yo lo suelo decir que es un trabajito de hormiguita, trato de que no tome cierto vuelo, porque el vuelo de la comunicación, esto de los discursos políticos hegemónicos, lo tienen otros sectores, no lo tengo precisamente yo como un trabajador de la calle. Entonces esos sectores son los que van a decir qué libros se venden y cuáles no. Lo que a mí me falta, o lo que me queda de cierta manera, es tratar de usar las pocas herramientas que tengo, que son estos libros usados, y ver desde esos libros usados qué se puede difundir y qué no. Claro que sí. Qué maravilloso eso de poder darle vida humana, voz humana, a los distintos objetos en el libro, ¿no? Más allá de esas figuras retóricas que nos proporciona la literatura. Te quiero consultar, antes de agradecerte, por supuesto, este momento que has compartido con nosotros, Alan, que nos comentes un poco de este espacio cultural. Bueno, acá en Santa Teresita llegué en octubre, y bueno, encontrarme con una casa que estaba en un estado medio de abandono, así que bueno, de a poquito la fuimos transformando, la fuimos readaptando, y después empecé a sentir un poco en esto de darle voz a los objetos, quizás a los animales, darle voz a un libro, y bueno, y la casa también empezó como a expresarse, ¿no? Y esto no es tampoco algo muy espiritual, la filosofía también lo intenta explicar todo esto, de que la naturaleza empieza a tener voz y hay que empezar a escucharla, porque si no, si solamente escuchamos la voz del hombre, estamos destruyendo, estamos rompiendo todo. Entonces, vivir en un estado de sensibilidad en lo que podamos escuchar las voces de todos los objetos y de todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces la casa empieza como a expresarse, empieza a dar un mensaje, ¿no? Es decir, tengo una misión que cumplir acá en Santa Teresita, y de cierta manera me pongo a disposición de ese mensaje, y es que este espacio sea una casa de culto, así que estamos trabajando en eso, hay un equipo que se va sumando, gente de a poco, pero comprometida. Ahora tenemos los viernes un tallercito de arte y dibujo que lo brinda una gran artista acá que es de Las Toninas, que se llama Melanie Vera. Desde mi perspectiva, lo que he consumido, no sé si hay algo mejor en materia de lo que es artista plástica, así que los viernes brindo un tallercito acá en la casa, se está trabajando como en una transformación de mosaicismo, de muralismo, bueno, los libros que siempre nos dan la posibilidad de conocer lo que es el arte, la historia del arte, así que bueno, estamos trabajando en talleres de historia del arte para que se pueda abrir un nuevo taller, en talleres de literatura, de narración, todas las ideas son bienvenidas, y bueno, la casa esta, lo que lo empezó a expresar la casa es esto, sí, bueno, la casa está a disposición, si hay un equipo y si ese equipo se puede manejar y se puede manejar bien, en armonía, la casa va a poder empezar a expresar su propósito, para el cual definitivamente tiene un paso en estos años, en este tiempo acá en Santa Teresita. ¿Dónde está ubicada la casa, Alan? Justo se superpusieron las voces. Sí, ¿dónde está ubicada la casa? La casa es Partido de la Costa, calle en Santa Teresita, la calle es 33 y la numeración es 887, que está justo antes de llegar a la intersección con calle 9. Muy bien. Bueno, vos sabés, Alan, que nosotros todos los últimos domingos de cada mes entregamos el forro del mes aquí en la radio Ha Vivido Equivocada. ¿Vos quién crees que puede ser? ¿Por quién ponés tu voto? Uy, qué pregunta, qué buenas estas preguntas al aire, que, bueno, sí, no, sin lugar a duda, sí, al equipo político nacional seguro. Ajá. Sí, ahí me parece, porque creo que es la peor, desde mi perspectiva, es la peor parte del sistema.
vuelvo a su discurso, a esto de tener la mente lo suficientemente crítica para entender que los otros sectores tampoco aportan mucho para superarlos. El neoliberalismo y la extrema derecha, o sea, y bueno, y con estos progresismos de izquierda que tampoco tienen mucho para compartir políticamente, digo, con mi postura. Pero sí, me imagino que voy hacia los grandes conductores políticos que están... acá en el Partido de la Costa tenemos, recién lo decía, salió una nueva frase, ¿no? Turbio como agua de la canilla del Partido de la Costa. Sí, sí. Ya una frase que tiende a ser popular, ¿no? Hagamos Sí, una escucho. cosa, para sintetizar, Alan. A la clase Sí. política en general, con preponderancia el gobierno nacional, el forro. Una cosa así. Sí. Bueno, Sí, ahí sí, está. gracias, Juan. Alan, te agradezco muchísimo el tiempo que has compartido con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y bueno, a seguir comunicando que es lo que hace falta. Sí, muchas gracias. Te Saludos mandamos a un todos abrazo. que nos están escuchando. Alan Chao. Riquelme, escritor, vendedor itinerante de libros, perseguido aquí en el Partido de la Costa. Está abocado a un nuevo emprendimiento que es un espacio cultural, lo comentaba recién Alan, allí en Santa Teresita, calle 33, 887. Alan Riquelme, la radio ha vivido equivocada.